Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. En el transcurso de las presentaciones del día de hoy, vamos a hacer un recorderis de aspectos muy importantes en resistencia en gram positivos, específicamente los que más generan problemas, estafilococo y enterococo. Y dentro de las presentaciones, entre una y otra, vamos a hacer una presentación sobre el monitoreo terapéutico de la vancomicina. Cómo se hace, por qué es importante, en qué circunstancias se debe hacer, en qué circunstancias se debe repetir, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo dicho eso, arranquemos entonces. No, no me pasa la... Allá. Bueno, el contenido será revisar el impacto mundial y regional de la resistencia, en gram positivos, el diagnóstico microbiológico de la resistencia, estrategias de abordaje terapéutico de infecciones e importancia clínica de realizar ajustes terapéuticos de la vancomicina. Bueno, porque es importante hablar de los gram positivos, además de los gram negativos, que muchas veces se roban el panorama, porque dentro de la carga de morbimortalidad relacionada con resistencia antimicrobiana, como lo dijimos en la presentación inmediatamente anterior, progresivamente existe una mayor incidencia de resistencia como causa de morbimortalidad y sobre todo de mortalidad directamente atribuible en el transcurso del tiempo. Con una proyección que se hizo a partir de este estudio en que los principales síndromes infecciosos relacionados eran sobre todo neumonía y bacteremias. Dentro de los patógenos principales se encontraban gram positivos como el estafilococo dorado, el estafilococo aureus. Y en Colombia específicamente, el patógeno que más tiene carga de morbimortalidad, si se toman cada uno de los patógenos bacterianos e incluso virales que se encuentra relacionado con esto, es el estafilococo aureus, razón por la cual es importantísimo, eh, perdón, razón por la cual es importantísimo relacionar o saber eh, porque es importante conocer, saber y establecer estrategias de manejo para los gram positivos. Estos son los puntos de corte de oxacilina para verificar a través de esta herramienta, que es una herramienta gratuita que se encuentra en la web del CLSI, para verificar los puntos de corte de sensibilidad y resistencia de meticilina en Staphylococcus aureus, que es el que se encuentra en la primera parte, y de Staphylococcus lugdunensis. El Staphylococcus lugdunensis ha tenido un impacto significativo y se sabe que a pesar de ser un estafilococo coagulasa negativo, puede llegar a ser tan virulento como algunas cepas de Staphylococcus aureus, razón por la cual hay que darle valor y el punto de corte se expresa en esta tabla del CLSI. ¿Por qué es importante saber o por qué es importante atar la resistencia al tratamiento y al manejo adecuado del Staphylococcus aureus? Porque implica ajustes de manejo no solamente en el estafilococo resistente, sino también en el estafilococo sensible, como lo vamos a ver. El estafilococo aureus durante mm, las últimas décadas ha roto paradigmas importantísimos en la microbiología. Existía un dogma básicamente circunscrito desde que se inventó la microbiología, en el que se documentaba y más o menos la evidencia observacional era más o menos acorde con esto en el sentido de que un patógeno entre más sensible fuese, tenía una potencialidad mayor de patogenicidad y virulencia versus si era resistente. Y esto más o menos, digamos, se cumplía hasta más o menos el final de la década de los 80, en la cual aparecen cepas de Staphylococcus aureus en personas que nunca habían sido expuestas a antibióticos, que no habían estado en contacto con medios hospitalarios, que resultaron ser resistentes a oxacilina o cefazolina de entrada, generando una gran virulencia y una gran patogenicidad. Y esto, digamos, se explica en la diapositiva actual, sobre todo en este tipo de tipos de cassette de instauración de resistencia, que son el 4 y el 5,
en el cual, como todos ustedes saben, existe una región regulatoria accesoria para la expresión de muchísimas proteínas, exotoxinas, endotoxinas e incluso expresión de genes que se relacionan con el establecimiento de colonización y no de infección que se llama la AGR. Y en estos subtipos de SCMEC, este AGR tiene un comportamiento en el cual expresa tal vez la más importante arma de virulencia descrita en el estafilococo en los últimos años, que se llama la leucocina de Phantom Valentine o PBL, por sus siglas en inglés, que es la responsable de la neumonía necrotizante, choque, daño endotelial, etcétera, etcétera. En estos tipos de SCMEC, esta AGR, cuando testa la producción de leucocina de Phantom Valentine, produce un loop de retroalimentación positiva, haciendo cada vez más virulento en el transcurso de la evolución de la infección a estos grupos de estafilococos dorados. Esto no sucede habitualmente con el resto, digamos, de los subtipos de estafilococo, y ocasionalmente en las cepas que la producen, lo que se genera una vez se ha producido la leucocina de Phantom Valentine es una retroalimentación negativa para disminuir la amplificación de la producción de la toxina. No sucede así con estos subtipos en particular, por lo cual son supremamente virulentos. ¿Esto a qué va? A que con el advenimiento de estas, digamos, subtipos de estafilococo o clones, que el primero fue el USA 400 y actualmente es el USA 300, el cuadro clínico típico es de un paciente que ingresa con sintomatología infecciosa y 48 horas después está en disfunción orgánica múltiple en UCI con requerimiento de soporte ventilatorio y muchas veces con disfunción orgánica múltiple por una neumonía necrotizante, además de muy frecuentemente bacteremia concomitante. Así que es un germen bastante temible y por eso es importante tener, digamos, algunas premisas para poder distinguirlo a través del antibiograma habitual. El estafilococo meticilino sensible, por definición, es aquel que es sensible a la oxacilina con los mix que vimos de manera precedente. Bueno, esto significa que in vitro es sensible a todos los beta-lactámicos. No es igual esto a decir que el estafilococo aureus meticilino sensible le sirven de manera efectiva todos los beta-lactámicos. Eso es falso y esa es la primera premisa que tenemos que romper y que vamos a hacer hincapié en el transcurso de las siguientes diapositivas. Los antibióticos que se necesitan o se requieren cuando uno tiene una infección por un estafilococo meticilino sensible, de manera principal serán oxacilina y cefazolina. No son perfectos, pero son los que mejor se comportan en curvas de tiempo de exposición al antibiótico y muerte del inóculo de bacterias en el transcurso del tiempo, superior a cualquier otro antibiótico o medicamento por espectro que tenga. Pero, ¿qué sucede? En circunstancias en las cuales existe un alto inóculo de estafilococo, es decir, una infección de piel y tejidos blandos rápidamente progresiva con un absceso, una neumonía estafilocóxica, una bacteremia complicada, una endocarditis infecciosa, tanto la oxa como la cefazolina pueden tener problemas de efectividad relacionada con el inóculo. La cefazolina en particular relacionada con beta-lactamasas que se expresan en el estafilococo aureus, sobre todo la A y la C, son las que más se relacionan con la falla en la cefazolina, y en el caso de la oxacilina por un mecanismo diferente, farmacológicamente, digamos, comprobado in vitro, que se llama el efecto paradójico de Eagle, que puede inducir a la falla en el tratamiento de manera inicial. Pero digamos que el tratamiento inicial de una infección por un estafilococo meticilino sensible, el mejor antibiótico posible es una penicilina antiestafilocóxica o cefazolina también. Digamos, son las posibilidades de expresión fenotípica de los estafilos. El primero, pues, no existe, es en donde no existe ni siquiera una penicilasa, pero la penicilasa, digamos que está distribuida en casi todas las cepas de estafilo y sería absolutamente exótico encontrar un estafilococo sensible a penicilina. Con la presencia de penicilasa solamente resistente a penicilina y la generación de la resistencia al betalactámico principal, oxacilina y cefazolina, y por ende a todos los betalactámicos,
será un cambio en la expresión de una proteína fijadora de penicilina que es la PBP2, normalmente generada por un gen que se llama el gen MEC, pero cuando el gen MEC se muta, se llama gen MECA y produce una PBP mutada que se llama la PBP2A, la cual ya no es afín ni para oxa, ni para cefazolina, ni tampoco para ningún otro beta-lactámico, con excepción de las cefalosporinas de última generación como la ceftarolina. Lo que se llama fenotipo MLCB, que significa macrólido, lincosamina y streptoclamina B resistente, está presente también en el estafilococo y es relativamente frecuente y puede presentarse, digamos, de manera muy clara cuando hay resistencia a clindamicina, o habría que verificarla a través de una resistencia inducible. Cuando tenemos eritromicina resistente, hay que verificar resistencia inducible a la clinda. ¿En qué instancias? Por ejemplo, infecciones no graves de piel y tejidos blandos en un estafilococo meticilino resistente que no tenga resistencia inducible a clinda, un tratamiento probable es la clindamicina. Bueno, esta es la primera pregunta del pretest, entonces yo creo que volvemos a ella una vez terminemos la presentación, como lo hemos hecho anteriormente. ¿A qué vamos entonces con el hecho de decir que las penicilinas antiestafilocóxicas y la cefazolina son las mejores opciones posibles en cuanto a efectividad en el tratamiento de una infección por este patógeno en particular? Esta es un resumen de unas curvas de tiempo y muerte, o sea, descenso del número de unidades formadoras de colonia, con un control al que no se le adiciona nada y se le adicionan vancomicina, linezolid y ceftarolina. De todos estos, el que mejor se comportó, que no era oxacilina ni cefazolina, en producir disminución de las unidades formadoras de colonias o que produjo mayor mortalidad comportándose como bactericida fue la ceftarolina. Sin embargo, ninguno de estos se comporta mejor de cómo se comporta la oxacilina o la cefazolina en las mismas curvas de tiempo muerte. Esto es un estudio en el que se comparó la eficacia de la terapia definitiva de los beta-lactámicos versus la vancomicina en estafilococos susceptibles que producían o que eran causantes de bacteremia. Y lo que se produjo luego de la revisión de la literatura es que cuando se utilizaba el beta-lactámico específico, es decir, oxacefazolina, existía menor mortalidad y menor recurrencia de la bacteremia. Además de menor recurrencia de bacteremia, también se presentaba una menor probabilidad de que la bacteremia fuera persistente. Es decir, por lo menos 48 horas de terapia y tomar un nuevo hemocultivo en el cual nuevamente se aislara el estafilococo. Además de eso, se encontró que si se comparaban varios betalactámicos versus la vancomicina, la menor mortalidad dentro de los betalactámicos estuvo en relación al uso de la cefazolina y la oxacilina, y que no hubo diferencias con otros betalactámicos, piperacilina tazobactam, por ejemplo, o cefepime o meropenem versus la vancomicina. Esto, digamos que pone de manifiesto el hecho de que si tenemos una infección por un estafilococo meticilino sensible, el mejor tratamiento será el antibiótico antiestafilocócico, que además tiene un menor espectro antimicrobiano porque es más efectivo en relación a estas curvas de tiempo-muerte. Una comparación específica con piperacilina tazobactam y fluoroquinolonas en bacteremias por estafilo. La mortalidad a 30 días fue muchísimo menor con oxacilina y cefazolina, es decir, entre ambas no hubo ningún cambio, y si se comparaba el betalactámico, oxacilina o cefazolina, específicamente contra piperacilina tazobactam, seguía siendo menor la mortalidad a 30 días con oxa y cefazolina. Es decir, el hecho de que el estafilo sea sensible in vitro no implica que uno le pueda poner cualquier beta-lactámico, porque es lo mismo. Esto es un error muy frecuente que uno documenta tanto en interconsultas como en seguimientos de PROA en todos los niveles de educación
o especialidad médica, a veces existe esa premisa, pero reitero que no es cierto. Es decir, reiteramos, el mejor tratamiento posible para una infección por un estafilococo aureus, sobre todo bacteremia, que sea sensible a oxacilina, será la oxacilina o la cefazolina. No existe gran diferencia en cuanto a mortalidad. Hay algunos estudios que dicen que eventualmente puede ser un poco o tendencia menor a producir nefrotoxicidad la cefazolina que la oxacilina, pero la cefazolina es más susceptible a fallar en altos inóculos que la oxa. Entonces, digamos que es una cosa que habría que sopesar con cada paciente en particular. Y como lo pueden ver, comparado con vancomicina, que muchas veces es frecuente decir, le puse banco, es un oxacilino sensible o es un meticilino sensible, igual la banco le sirve porque le sirve hasta el resistente. Conclusión, dejémosela. No. Específicamente con vancomicina existe un aumento de mortalidad si la terapia es empírica y el paciente está en condición grave, sobre todo sepsis severa o choque séptico, de aumento de la mortalidad hasta en un 15% en terapia empírica. Y si la terapia es definitiva, es decir, si aún sabiendo que el estafilococo es sensible a meticilina persisten en el uso de la vancomicina, esa mortalidad pasa del 15% hasta el 35%. Entonces, a pesar de que es susceptible, con más veras hay que colocar beta-lactámicos o cefazolina. Bueno, pasamos al punto de los puntos de corte por los cuales se genera resistencia a la vancomicina. La resistencia a la vancomicina microbiológicamente determinada como un MIC mayor de 16 es bastante rara en el mundo en general. Habrán puñados de estafilococos que puedan ser resistentes, realmente resistentes a vancomicina, pero la gran mayoría, muy probablemente por encima del 90%, no lo son. Sin embargo, se documentó que con MICs bajos, muy bajos, de 8 o menos, inclusive de 2 en adelante, la evolución de los pacientes con infecciones de alto inóculo tratados con vancomicina en el rango de sensibles, y por eso existe este cambio. Sensibles no significa menor a 16. Siempre uno debe utilizar banco de manera ideal, sobre todo en infecciones de alto inóculo, cuando la MIC de vancomicina es menor a 2. Eh, y aquí viene algo en particular importante y es el hecho de que, como sabemos, eh, mm, que la proporción de estafilococos meticilinos resistentes es muy escasa, uno en el antibiograma, una vez documenta que es sensible, que es resistente, perdón, a la oxacilina, no va a ser si es resistente o sensible a la vancomicina, sino específicamente la MIC de la vancomicina. Para hacer una diferencia entre lo que comentamos en la primera diapositiva de que existen clones muy agresivos, sobre todo de estafilococo meticilino resistente con patrón comunitario, puede uno tener una aproximación a través del antibiograma mirando otros antibióticos en el antibiograma. Habitualmente el estafilococo meticilino resistente que tiene patrón hospitalario, digamos que la proporción de material genético que confiere esa resistencia es bastante más grande que aquella que le confiere resistencia al estafilococo de patrón comunitario y por ende arrastrará otras resistencias. Normalmente el estafilometicilino resistente de patrón hospitalario es resistente a quinolonas, a clindamicina, a trimetoprim, a muchas cosas, mientras que habitualmente, en razón a que el cassette es muy pequeño en el cual se adquiere esa capacidad de generar resistencia a través de la mutación de la PEP, eh, habitualmente es sensible a muchos otros antibióticos, específicamente quinolonas y en mucha frecuencia y con mucha frecuencia también a trimetoprim sulfa. Puede o no ser sensible a la clindamicina y habría que corroborarlo, como lo dijimos anteriormente. Acto seguido de poder tener una, por lo menos, aproximación a través del antibiograma de saber si es un patrón comunitario u hospitalario, lo siguiente que tenemos que mirar es la MIC de vancomicina y no decir si es o preguntarnos si es sensible o resistente en razón a que la resistencia es algo bastante exótico, la resistencia microbiológica real. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué si un estafilo no es resistente sino a partir de una MIC de 16? Y eso es extremadamente raro en el mundo en general. ¿Por qué razón le va peor a las personas que tienen infecciones por estafilococo aureus
con una MIG inferior. Y entonces tenemos que mirar cuáles son los mecanismos por los cuales aparece esa resistencia a la vancomicina. La resistencia a la vancomicina, como dijimos, es bastante exótica microbiológicamente con una MIG mayor de 16. Se genera porque el estafilococo adquiere un operón Ban A, Ban B, que produce una alteración en el sitio de la fijación de la vancomicina, que normalmente es de alanina a de lactato, y ahí ya no se pega la vancomicina y es lo que genera esta MIC. Pero esto es exótico. Y de aquí para abajo los estafilococos no son resistentes. Pero a partir de esta MIC, ¿verdad? Por encima de 1.5 y seguramente por encima de 2, los resultados clínicos no son buenos con la vancomicina. En los estudios que se hicieron a este respecto, se dieron cuenta que este grupo de estafilococos no tenían la adquisición de osteoperón, pero iban acumulando mutaciones puntuales de nucleótido único que estimulaban la disposición desordenada de los componentes de la pared del estafilococo. Para que tengan una idea, un estafilococo que no es heterovisa ni es visa, eh, el promedio del tamaño, digamos, de la pared es de una micra, mientras que estos que tienen MIG mayor a 2 y en la medida en que la MIG es más alta, pueden llegar a tener hasta 30 micras. Esto es un aumento casi del 3000%. Y entonces, ¿qué sucede? No solamente es mucho más gruesa, lo que hace que la vancomicina con un peso molecular de 1420 Dalton, que es muy grande, eh, vaya más lentamente en ese trasegar a través de la pared y que probablemente no alcance a llegar a donde debe llegar, la manera en que se distribuyen estos residuos de ala, y voy a prender la cámara un momento para que vean, para ejemplificar lo que quiero decir. Normalmente estos residuos están organizados de manera lineal, generando una pared. En esto, y por eso coloqué aquí como si fuese un mecanismo señuelo secuestro, sigue siendo el mismo de ala, del donde se va a adherir la vancomicina, pero la manera en que se disponen ya no es ordenada como si fuese una pared, sino que parece más bien una empalizada. De tal manera que la punta de mis dedos serían esos residuos de ala y que permiten la captura de las moléculas de vancomicina antes de que lleguen al lugar en el que deben llegar. Listo. Incluso esto puede impactar no solamente la respuesta clínica a otros medicamentos como la aptomicina, sino que existen estudios observacionales en los cuales la MIC de vancomicina, sin ser resistente en estafilococos que son sensibles, puede impactar la respuesta clínica también. Entonces, hay un fenómeno allí que no, digamos, terminamos de puntualizar o entender del todo con estos otros antibióticos, pero lo que sí es cierto es que miren la diferencia tan grande que existe entre un estafilo resistente y el mecanismo que lo produce versus aumentos de la MIC que hasta hace tal vez 5 o 10 años no eran tomados en cuenta y que, digamos, de manera sistemática se utilizaba en este tipo de aislamientos con esta MIC, la vancomicina, y fueron esos resultados clínicos los que llevaron a hacer la pregunta de por qué razón no teníamos una respuesta clínica adecuada. Otro mito que rompió el Staphylococcus aureus, acá hablamos del primero, que el que era el sensible era el más virulento y el resistente no lo es, que aparecieron estos clones USA 400 y USA 300 que produjeron una gran morbimortalidad en personas no expuestas e incluso en personas jóvenes sin comorbilidades e incluso deportistas. Otra cosa que rompió el estafilo es que dentro de un mismo inóculo bacteriano se encuentran cepas de estafilococo que pueden ser sensibles o resistentes a oxacilina, y dentro de los resistentes a oxacilina se distribuyen en mayor o en menor proporción cada una de las distribuciones de la MIC. Esto es supremamente importante. Listo, cuando tenemos una MIC de vancomicina alta, más de 2 en una infección de alto inóculo, personalmente recomiendo no utilizar vancomicina. Si es una persona que tenga una infección de un inóculo bajo que no esté grave, se podría optar por esta con seguimiento clínico estrecho. Sin embargo, en las personas que tengan
infecciones de alto inóculo o que los comprometan rápidamente, es preferible tener en cuenta este dato para utilizar moléculas alternativas. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos o qué podemos usar? En bacteremia de manera específica, sobre todo daptomicina, y en otras localizaciones, sobre todo neumonía, piel y tejidos blandos, hueso, sobre todo linezolid. La daptomicina lo que genera es un poro que está representado acá a través de la agrupación de moléculas de daptomicina y calcio alrededor de microdominios de cardiolipinas en los lugares en los cuales las bacterias generan un sinsitio para generar comunicación y otras cosas. Lo que sucede cuando se genera resistencia a la daptomicina, que también está en relación al inóculo y a la susceptibilidad o no a la vancomicina, hace referencia a que la daptomicina es supremamente afín a estos microdominios de cardiolipina y lo que hace esta bomba en particular es que altera las características del fosfatidilglicerol, produciendo un aumento de la lisina que genera un cambio en la carga de la membrana. La daptomicina es catiónica y debe llegar y unirse y formar el poro en este sinsitio por polimerización, cuando normalmente, de manera habitual, las membranas están cargadas negativamente o existe electronegatividad, que es lo habitual. En la medida en que esto sucede, se genera este cambio con aumento de la lisina y va a producir un cambio progresivo de la polaridad de la membrana, produciendo una redistribución de estos microdominios de cardiolipinas, de tal manera que ya no se encuentran acá en este sinsitio, sino que comienzan a distribuirse por estas localizaciones de la membrana, haciendo que la daptomicina sea menos afín para fijarse y formar el polo. Y puede ser tan significativa que se puede presentar hasta repulsión completa de la vancomicina dependiendo de la manera como se polaricen estos microdominios. La mutación que genera resistencia al linezolid está en relación a un subgrupo de, perdón, voy a dejar de compartir un segundo para cerrar el correo que creo que está generando problemas. Están viendo mensajes de... No, no vemos nada, solo Ah, vemos tu diapositiva. No bueno, vemos nada, perfecto. solo vemos tu diapositiva. No te Bueno, preocupes. perdón, pensé que estaban saliendo ahí mensajes de correo. Bueno, y la mutación que genera la resistencia al insulina está en relación a una metilación en esta subárea o en este dominio ribosomal 23 del cromosoma 50, al igual que el enterococo también. Bueno, esta es otra pregunta del pre-post-test que dejaré hasta este punto. Hasta ahí digamos que son aspectos básicos, después hablaremos como del manejo en particular, que también existe mucha controversia, para pasar a un tema que muchas personas consideran complejo, pero no lo es tanto, que es el monitoreo terapéutico de la vancomicina. El monitoreo terapéutico de la vancomicina se debe establecer en infecciones graves documentadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente o sospechadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, sobre todo en aquellas personas que van a requerir dosis de vancomicina por un tiempo superior a los 5 días. En términos generales, uno debería hacer monitoreo terapéutico de la vancomicina en cada paciente que instaura ese tratamiento y que prevé que el tratamiento sea mayor a 7 días o que esté en circunstancias en las cuales tenga un riesgo muchísimo mayor de que la vancomicina no sea efectiva. Básicamente son personas que pueden presentar ultrafiltración más alta o filtración más alta de la vancomicina, que característicamente son pacientes jóvenes o pacientes jóvenes en UCI que tienen trauma cráneoencefálico o personas con antecedentes de fibrosis quística, sobre todo si la fibrosis quística tiene compromiso gastrointestinal más allá del pulmonar. Son personas que habitualmente filtran mucho más la vancomicina que el resto de las personas que no tienen estas, digamos, patologías. ¿Por qué es importante hablar de esto? La vancomicina es algo que se ha usado por más de 50 años y cada vez nos damos cuenta de que tenemos que afinar eh, muchísimo más el monitoreo de esta para encontrar la mejor efectividad posible, produciendo el menor daño posible. Digamos, algo que históricamente ha perseguido a la vancomicina es su nefrotoxicidad, pero existen otras cosas, ototoxicidad,
o reacciones adversas relacionadas con la infusión o el tiempo de uso de la vancomicina que se minimizan cuando la vancomicina es utilizada a través de niveles séricos y óptimos. ¿De dónde surge esto? Básicamente porque siempre existió controversia en relación al hecho de cuál era la mejor manera de seguir la administración de la vancomicina en relación a la disminución de la aparición de toxicidades y el mejor rango de efectividad. Durante mucho tiempo se habló de la dosis, dosis de carga, dosis de miligramos por kilo, etc. Comenzaron a existir estudios y comenzaron a aparecer guías de uso de vancomicina en que posicionaron sobre todo el área bajo la curva de la exposición como un marcador de eficacia versus toxicidad. Perdón. Digamos que en este estudio básicamente lo que hicieron es un estudio clásico en el que miraron el porcentaje de efectividad versus el porcentaje de aparición de toxicidad con cada uno de los cuartiles de la UC de exposición, área bajo la curva de exposición de la vancomicina, y se dieron cuenta que en los cuartiles en los cuales existía un rango superior a 390 y un rango inferior a 620 era donde se encontraba la menor posibilidad de nefrotoxicidad con la mayor efectividad posible. La toxicidad, sobre todo la nefrotoxicidad, lo que, digamos, está más aceptado en este momento es que existe inducción del estrés oxidativo en los túbulos renales que condicionan el daño tanto tubular como glomerular. Y existen otras cosas como nefritis intersticial mediada por complejos inmunes y depósitos de complejos polimerizados de la misma molécula de vancomicina con la proteína de Tom Hartsalf que se encuentra presente en los túbulos renales. Entonces, sabiendo que el AUC era el principal determinante de esa relación entre efectividad y toxicidad de la vancomicina, comenzaron a hacer estudios trataron de mirar cuál era el mejor parámetro de ese AUC que se debía tomar en cuenta. Y se dieron cuenta a través de este estudio que el AUC medida durante las 24 horas era el mejor indicador y que hacía la diferencia entre la aparición de lesión renal. La dosificación guiada por AUC versus niveles solo valle, como existían en la penúltima guía de vancomicina, y ahora les muestro por qué se relacionó con una menor proporción de toxicidad renal versus solamente por niveles valle, y esto comenzó a estudiarse también. Aquí se estudiaron 1.280 pacientes y la dosificación guiada por AUC se asoció de forma independiente con menor nefrotoxicidad. La dosificación con dosis diaria de vancomicina incluso más baja que solamente guiados por niveles bajos. Esto es un metaanálisis en el cual se tomaron 8 estudios observacionales y la proporción de los pacientes fue mayor en la que, sabiendo ya que esa UC en 24 horas era mejor predictor que solamente el nivel sanguíneo del nivel valle, trataron de establecer cuál era el punto de corte de ese AUC que se generaba para tener una mayor efectividad de tratamiento versus una menor toxicidad, y el resultado es que menor a 650 es donde se encuentra la menor toxicidad apreciada por el uso de la vancomicina y la efectividad por encima de 400. Esto es el momento en el cual se tienen que medir esos niveles para poder hacer el cálculo del área bajo la curva. Y se dieron cuenta que, digamos, entre 48 y 72 horas era el mejor momento en este punto antes de la introducción de sistemas de cálculos automatizados que veremos más adelante. Teniendo en cuenta que la menor toxicidad posible, resultado del estudio anterior mostrado era 650, la mejor relación de efectividad-toxicidad era un área bajo la curva medida sobre la MIG menor a 500 o igual a 562. Entonces acá lo que surge o la pregunta que surge es por qué si veníamos midiendo
los niveles vancomicina que eran equiparables, se supone, los niveles Valle entre 15 y 20 eran equiparables a decir que uno tenía un AUC sobre MIC entre 400 y 600 y que por ende era un marcador subrogado de ese AUC sobre MIC. Y no fue así por los estudios que les mostré anteriormente, básicamente porque se hizo el cálculo de esa AUC sobre MIC a partir solo de niveles Valle y lo que se encontraba recomendado en ese punto, que era la penúltima guía, que eran niveles Valle entre 15 y 20, siendo esto el AUC sobre MIC entre 400 y 600, pueden ver que incluso en la parte inferior o en la parte más baja de esos niveles aún existían pacientes que tenían AUC sobre MIC por encima de 600 potenciando la toxicidad. Y no solamente esto que era lo recomendado de 15 a 20, en ese momento los menores a 15 se consideraban subterapéuticos y debía hacerse un recálculo de la dosis para llegar nuevamente a estos niveles, pero fíjense que los niveles medidos por debajo de 15, incluso de 10, toda esta proporción encima de este 600 estaban con AUC sobre MIC muy superior a 600. Miren acá, entre 10 y 11 hubo personas que tenían un AUC casi de 1000. Y esto se correlaciona de manera directa con la aparición sobre todo de nefrotoxicidad. Entonces, el objetivo de eficacia de PKPD de la vancomicina establecida por las últimas guías es el AUC sobre MIC y no existen niveles Valle tomados únicamente o de manera aislada, siendo estos niveles Valle no se consideran a partir del año 2020 como un marcador subrogado del AUC sobre MIC y por ende de la eficacia, que es lo que comento acá. Y se deben tomar dos puntos en relación a que se introdujo un sistema de cálculo, que es este que ustedes ven acá, a partir del teorema de Bayes o de Bayes, se puede decir en español, y es básicamente puede ser muy complejo, muy simple, y puesto de manera más simple significa tomar dos momentos, que en este caso serían los niveles Valle y los niveles Pico, del evento, y es más predecible el cálculo de a dónde va a estar o qué sucede con ese evento en particular con dos puntos o más de toma que con un solo punto. Y esa es la razón por la cual el nivel Valle único, solo, aislado, no llegó a ser un marcador sustituto de AUC sobre MIC. Todos los, digamos, sistemas de cálculo de AUC sobre MIC de la vancomicina están basados en el sistema de cálculo bayesiano. ¿Qué se debe tener? Hay sistemas de cálculo que incluso son gratuitos y que ya les mostraré unos links de páginas en internet en los que se pueden hacer. El cálculo de AUC sobre MIC se debe hacer con un sistema de cálculo basado en niveles pico y valle. Lo ideal sigue siendo 400 a 600 siempre y cuando en infecciones de alto inóculo en estafilococo metileno resistente la MIC de vancomicina sea inferior a 2, idealmente 1, porque es donde mejor se refleja la efectividad con menos toxicidad y se calcula de manera adecuada estos niveles de AUC sobre MIC y se deben minimizar la lesión renal, una antes de colocar la tercera o la cuarta dosis y otra después de esa dosis que se escoge, como les demostraré más adelante. Se debe alcanzar, entre más rápido se alcance el objetivo de exposición de sauce sobre MIC, es donde tiene la real efectividad la vancomicina y la menor proporción de toxicidad. Y las personas que tienen, que están estables, solamente una vez cada 7 días si el tratamiento es de por lo menos 2 semanas, pero en personas que están más inestables o que tienen una lesión renal en progresión puede tomarse un poco antes para hacer el recálculo porque de estos parámetros dependerá el resultado de los niveles y por ende de esa área de AUC sobre MIC. Bueno, y lo que comentábamos anteriormente, que los niveles Valle que antes se utilizaban ya no se toman en cuenta como sustitutos. Esto no tiene que ver con los niveles de vancomicina, pero es algo que quiero traer en relación a que existen muchos falsos reportes de alergias, entre comillas, o reacciones de hipersensibilidad con el uso de la vancomicina. Y casi siempre, sobre todo cuando se instaura o cuando aparece una reacción muy temprano en el uso de la vancomicina, está en relación sobre todo a la velocidad de la infusión. Antes se llamaba síndrome del hombre rojo, ahora se llama síndrome de liberación de histamina, que no es mediado por hipersensibilidad,
y que se presenta hasta en un 47% de las personas cuando la velocidad de la infusión de la vancomicina es rápida, menor a 1 hora. Habitualmente no se presenta cuando la velocidad de infusión supera los 90 minutos. Así que de manera ideal uno debería siempre pasar la vancomicina en 2 horas, entre otras cosas porque eso mejora su perfil farmacocinético y es más fácil también alcanzar los parámetros adecuados de UC sobre MIC. Digamos que hablando específicamente de toxicodermias, que es el evento clínico con el cual debe hacerse la diferencia con esto que les comenté, que se llama el síndrome de liberación de histamina. Digamos que hay estudios farmacogenéticos en ciertas poblaciones, sobre todo poblaciones caucásicas, americanos o poblaciones asiáticas, sobre todo en Japón, que relacionan la aparición de DRES, que es eosinofilia, síntomas sistémicos eh, y, digamos, reacción medicamentosa, sobre todo en las personas que tienen un HLA-3201. Esto no está estudiado en nuestra población, es simplemente algo informativo y de manera ideal. Digamos que esos eventos farmacogenéticos que determinan la aparición de estas toxicodermias deben idealmente utilizar datos y resultados propios de cada población, porque pueden ser bastante diferentes y eso no es, digamos, generalizable para el resto de las personas. Bueno, esta es otra de las preguntas. Seguiré. Entonces, ¿cómo tomamos o cómo se deben tomar los niveles de vancomicina? Lo más importante a decir es que tomar y procesar niveles de vancomicina no es algo costoso. No se requiere pues un equipo extremadamente moderno pues para hacerlo. Esto lo instauramos en el hospital o en la red de hospitales públicos en las que estoy trabajando y tenemos la posibilidad de tener niveles de vancomicina en los pacientes que se solicitan y sobre todo se toman bien las muestras en 3 horas desde que las muestras llegan al laboratorio, que es de manera ideal como debe ajustarse la vancomicina con niveles y cálculos de UC sobre MIG en tiempo real. Si ustedes mandan a tomar niveles de vancomicina y los niveles de vancomicina les llegan una semana después, pues es poco probable que eso sea realmente útil para la optimización de la molécula. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta para el cálculo es la toma de la muestra. Entonces, se escoge una de las dosis. Le pusimos vancomicina hace, no sé, 3 días, 2 días, se la acabamos de iniciar, tiene o no tiene falla renal. Ustedes escogen una dosis, entre más rápido mejor, porque el sistema de cálculo que les voy a mostrar calcula con los dos niveles, valle y pico, incluso antes de las 48 horas, y les propone un ajuste de dosis de manera inmediata. No es que, pues, que uno vaya a sacar el lápiz, el papel y se vaya a poner uno a sacar ahí, pues, raíz cuadrada o derivado o logaritmo. Básicamente todo eso lo hace el software y es la recomendación que, digamos, se tengan una serie de datos para poder trabajar con los datos de tiempo de infusión, peso del paciente, más dos niveles que deben ser siempre valle y pico, para poder generar esa UC sobre MIG y además corregirla con base a ajuste de dosis de ser necesario. Básicamente se procesan en tubo tapa amarilla, se escoge una dosis que para el caso del ejemplo es esta, ¿verdad? El nivel valle, esto es una dosis precedente. El nivel valle será la muestra tomada justo antes, de manera ideal, o hasta media hora antes, pero idealmente justo antes de aplicar la siguiente dosis. Esto se llamará nivel valle. Se coloca la dosis en este punto, ¿verdad? Y 1 hora luego del término de la dosis, que como dijimos de manera ideal debería ser una infusión de 2 horas, es decir, a la tercera hora, se tomará otra muestra, ¿verdad? Que se llamará nivel pico. Entonces, este es el nivel valle y este es el nivel pico. Tubo tapa amarilla, se toma nivel valle justo antes de la dosis que se escoge para medir esa UC sobre MIG y tomar los niveles, y 1 hora después de haber terminado la infusión de la vancomicina se toma el nivel pico. Y con esto y el software y el peso del paciente y la dosificación que le tengan de vancomicina, se calculará el AUC sobre MIG. No se deben tomar niveles de dosis diferentes.
porque esto que queremos medir será diferente si yo lo tomo de aquí que si yo tomo un valle aquí y un pico aquí o acá, o viceversa, primero tomo el valle y después el pico acá. Esto que estamos midiendo, ¿verdad? Va a ser extremadamente diferente. Por esa razón siempre se debe escoger una sola dosis para la medición de los niveles. Estas son las calculadoras gratuitas, existen muchísimas, todas las que ustedes quieran, pero digamos que con estas es más fácil trabajar y se encuentran también recomendadas en muchos documentos, artículos y guías. Esta es una de ellas y la manera como sale el cálculo, y vamos a poner un ejemplo práctico para seguir. Un paciente con función renal normal recibió vancomicina 1 gramo cada 12 horas con un tiempo de infusión de 1 hora. 30 minutos antes de la cuarta dosis se toman niveles valle y 1 hora posterior al término de la infusión se toman niveles pico. Y este es el valor que da el resultado del laboratorio. Entonces se deben tener en cuenta estos datos para poder hacer el cálculo. ¿Qué dosis le están dando? En este caso, 1 gramo cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo dura la infusión? En este ejemplo y para el ejemplo es 1 hora. La concentración pico, la que me dio el laboratorio, 22. La concentración valle, la que me dio el laboratorio, 8. Tiempo desde el inicio de la infusión de la vancomicina a la medida de la concentración en horas serían 2, para efecto del ejemplo, porque en este caso el tiempo de la infusión es 1 hora. Tiempo del inicio de la infusión hasta la concentración valle, que en este caso se tomó 30 minutos antes de la siguiente dosis y no cada 12 horas. El resultado de la operación en el software es infraterapéutico porque el rango ideal es 400 a 600. Una vez sale esto en el software, inmediatamente le colocan un rango de dosis. Debe ajustar la dosis a 3 gramos o 3.5 gramos día. Y usted vuelve e introduce de acuerdo a lo que le dé y arranca con 1500, 1750, etcétera, etcétera, hasta el punto en el que introduciendo solamente el cambio de la dosis, el AUC sobre MIG de adecuado. Eso todo lo hace eh, el sistema de cálculo. Eso uno no tiene que hacer mayor cosa. Bueno, siguiendo entonces con enterococo. El enterococo es tal vez una de las grandes amenazas entre los grampositivos por resistencia porque tiene muchísimos, digamos, condicionantes de resistencia. Todos los enterococos, incluyendo el fecalis, que habitualmente es sensible a ampicilina, son resistentes naturales a las cefalosporinas, a las lincosaminas, no les sirven los carbapenémicos. In vitro, el único carbapenémico que podría generar bacteriostasis ocasional en dosis muy altas es el imipenem. No le sirve el mero ni ningún otro carbapenémico y no se considera el imipenem como un tratamiento adecuado para el enterococo. Son frecuentemente resistentes a macrólidos, tienen un mecanismo de resistencia a bajo nivel para los aminoglicósidos, tiene poca sinergia realmente, hay pocas combinaciones que son sinérgicas en cuanto a generar efecto bactericida, tiene resistencia de alto nivel a fluoroquinolonas por mutaciones en topoisomerasa 2 y 4, perdón, y además de eso, habitualmente, digamos, in vitro aparece sensible al trimetoprim, pero se debe eliminar ese registro porque in vivo captura los folatos del huésped y genera resistencia durante el tratamiento. Entonces, es otra cosa. Además de eso, hay que tener en cuenta que es un tigre de resistencia porque tiene además un fenómeno microbiológico que se llama tolerancia antibiótica, que significa que en altos inóculos, incluso antibióticos a los cuales es sensible el enterococo, no generan la inhibición del crecimiento, ni siquiera generan bacteriostasis en alto inóculo. Y el ejemplo clásico es la endocarditis infecciosa. Siempre que se tenga una infección de alto inóculo, una bacteremia de alto inóculo o una endocarditis infecciosa, es la razón por la cual siempre se utilizan 2 antibióticos para tratar enterococo. Estos son los puntos de corte de susceptibilidad de ampicilina para el fecalis y de vancomicina para el fecalis y el fashion. La aptomicina está testada sobre todo en fashion. Digamos que habitualmente no se utiliza en fecalis, pero podría utilizarse en fecalis resistentes a ampicilina y vancomicina, que son raros.
y los puntos de corte de susceptibilidad de daptomicina. Bueno, el 90 y tal vez 98% de las infecciones producidas por enterococos de manera clínica las produce el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium. Normalmente el Enterococcus fecalis es sensible a ampicilina, esto se llama un patrón habitual, con todas las resistencias que dijimos anteriormente, cefalosporinas, carbapenémicos, lincosaminas, no le sirven adecuadamente las quinolonas ni el trimetoprim sulfa, y cuando uno utiliza aminoglicósidos habitualmente es la gentamicina la que se debe usar siempre y cuando se informe sinergia de alto nivel, si no, no se debe utilizar porque es inefectiva. Cuando es resistente a ampicilina y sensible a vancomicina, habitualmente es por la presencia también de beta-lactamasas y la resistencia a vancomicina está dada por la adquisición del operón VAN-A, VAN-B, que es lo que habitualmente genera resistencia también en el faecium. Por este cambio que ya explicamos de la pared en el Staphylococcus aureus cuando adquiere también VAN-A, VAN-B. Habitualmente, casi siempre, el Enterococcus faecium es resistente a ampicilina por una PDP específica que se llama la PDP5. Pero existen otros enterococos de menor frecuencia en aislamientos que tienen resistencia intrínseca de bajo nivel a la vancomicina, es decir, no está mediada por este operón VAN-A, VAN-B, sino que existen cambios que no llega a ser de ala de lactato, sino de ala de serina, y son estos que los van a encontrar sobre todo el gallinarum, produciendo infecciones urinarias o bacteriemias asociadas a dispositivos en pacientes hospitalizados, sobre todo inmunosuprimidos o muy viejos, y eso está mediado por una variación del gen BAN-C, que es el BAN-C1. Esto es reforzando los mecanismos de resistencia que se generan en enterococo para la daptomicina. Como dijimos anteriormente, existía redistribución de las cardiolipinas y de tal manera que no se podía polimerizar la daptomicina para generar el poro, que es la manera como actúa, o en la medida en que si esto está sucediendo y yo le sigo colocando vancomicina sola, puede empeorarse la redistribución, termina siendo una polarización completa y la carga incluso de la membrana puede pasar de negativa a positiva, generando repulsión directa. Y hacia el año 2000, tal vez 17-18, se documentó un mecanismo de resistencia específico de enterococo, en el cual se documentó en el grupo del doctor Carlos Arias, César Arias, perdón, de Texas, la presencia de este sistema que lo que hacía era que extracelularmente generaba redes que atrapaban a la daptomicina antes de llegar a su sitio de acción. Este es otro cuadro clínico que está en los test que hablaremos más adelante. Listo. Entonces, históricamente, en las infecciones de alto inóculo sabemos que tenemos que utilizar 2 antibióticos para los enterococos, sean fecales o sean faecium, porque por el fenómeno de tolerancia antibiótica, si lo dejo con monoterapia, lo más probable es que genere resistencia intratratamiento, falla, recrudescencia y alta probabilidad de muerte. Y lo que se utilizaba históricamente era la combinación, en el caso de Enterococcus fecalis, que era lo que más frecuente producía endocarditis infecciosa dentro de los enterococos, la combinación ampicilina-gentamicina. Problema de la gentamicina en el contexto del tratamiento de la endocarditis infecciosa era que por el tiempo de uso existía un alto riesgo de lesión renal, de nefrotoxicidad. Entonces, sobre todo en España, comenzaron a utilizar y a investigar, inicialmente in vitro y luego con este estudio en pacientes reales, la combinación de ampicilina con ceftriaxona comparada con ampicilina gentamicina. Pero ustedes dirán, ¿cómo así que ceftriaxona si nos acaban de decir que es naturalmente resistente a las cefalosporinas, entre otros muchos otros grupos antibióticos? Es interesante ver que en el estudio que se hizo no existieron diferencias en cuanto a mortalidad intratratamiento, mortalidad durante el seguimiento a 3 meses, pero sí una muchísima menor incidencia de efectos adversos, sobre todo renales, en el grupo que utilizó ceftriaxona versus el grupo que utilizó gentamicina. La explicación a esto es que básicamente
y voy a encender otra vez la cámara para poder ejemplificar mejor lo que quiero decir. Para poder generar muerte de un microorganismo con antibióticos que se dirigen contra la pared o la membrana, en el caso de los gram negativos, hay que decir que los antibióticos betalactámicos se dirigen contra las proteínas fijadoras de penicilina, que se llaman las PBPs. No todas las PBPs tienen el mismo valor en cuanto a estabilidad de la membrana que otras. Las que son fundamentales para el mantenimiento de la integridad de la membrana o la pared son las que se llaman PBPs de alto peso molecular. Y los antibióticos que son efectivos contra esos gram positivos o esos gram negativos son los que se dirigen contra esas PBPs de alto peso molecular. Entonces, en el caso de la combinación ampicilina-ceftriaxona, siendo ceftriaxona naturalmente resistente, quiere decir que la ceftriaxona no se pega a la PBP de alto peso molecular. Sí se pega a la ampicilina, o sea, diré la ampicilina. Entonces, digamos que la explicación teórica que está detrás del hecho de que utilizando este que es sensible y este que es resistente sea equiparable a lo que históricamente se utiliza con menor resultado de toxicidad, es que la ceftriaxona, al no adherirse a la PBP de alto peso molecular, se distribuye en el resto de las PBPs que no son importantes, de tal manera que la ampicilina o toda la ampicilina se dirige contra la PBP de alto peso molecular, produciendo la muerte del germen. Esto es un fenómeno que se ha visto en varios gram positivos que se llama saturación y que incluso también en algunos estudios con algunos otros antibióticos en bacterias persistentes también por estafilo se ha documentado. Entonces, digamos que lo que utilizamos en este momento en endocarditis infecciosa de manera ideal por Enterococcus fecalis es la combinación ampicilina-ceftriaxona y no ampicilina-gentamicina por el mecanismo que les comenté anteriormente. Y tal vez este es el último. Ay, perdón. Que era la última diapositiva. Y recordar y reiterar dos cambios fundamentales con respecto al tratamiento de las infecciones por enterococos en general. Uno es que en alto inóculo siempre se debe utilizar combinación de la terapia, ¿sí? Y dos, con un cambio este año en las guías de endocarditis infecciosa, algo a puntualizar adicional es el hecho de que si yo tengo una bacteremia por Enterococcus fecalis, independientemente de si tengo una fuente documentada, urinaria, catéter o vía biliar, debo buscar activamente una endocarditis infecciosa. Una recomendación es que cuando tengan una infección por enterococos con alto inóculo, busquen recomendación de experto, además de siempre terapia de combinación en relación a que la monoterapia puede fallar en una proporción muy significativa. Creo que era la última diapositiva y pasamos, ustedes me dirán si a las preguntas o revisamos las respuestas de los test. Pasamos a la respuesta de las preguntas de los test, creo yo, como habitualmente lo hacíamos. Perdón que esto no me está. ¿Me podrían corroborar que me están escuchando y viendo? ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, Doc, ya lo escuchamos. Bueno, y están viendo la presentación, ¿sí? Entonces voy a maximizar esto un segundito y esta es como la primera pregunta. Casos clínicos, ya que es el último webinar. Caso de la vida real. Paciente de 38 años, hospitalizado, crisis hipertensiva. Ay, Dios. Perdón. Paciente de 38 años, hospitalizado por crisis hipertensiva, órgano blanco, perdón.
Crisis hipertensiva órgano blanco corazón requiere el uso de nitratos para el control del episodio agudo, hospitalizado por hipertensión del difícil tratamiento, al quinto día de la hospitalización, fiebre, escalofrío, tendencia a la hipotensión que requiere traslado a la unidad de cuidado intensivo. El grupo decide iniciar terapia antibiótica con piperacina, tazobactam y vancomicina. Se evidencian en las 4 botellas de hemocultivos la presencia de cocos gram positivos. Se corre una prueba de PCR múltiple que demuestra estafilococo aureus sin genes de resistencia. Ante tal resultado, es decir, es un estafilococo sensible. Ante tal resultado, usted considera, al ser un aislamiento de un estafilococo aureus, se debe continuar la vancomicina y se suspende el uso del apiptazo, se toma hemocultivos luego de 48 horas de terapia efectiva y de acuerdo del resultado, se planteará la terapia definitiva. 2. Al ser un aislamiento de estafilococo aureus con ausencia de gen MK, se decide suspender banco y continuar la apiptazo. Pues es sensible in vitro, porque es sensible a todos los beta-lactámicos, ¿cierto? Toma hemocultivos de control las 48 horas de terapia y de acuerdo al resultado se plantea terapia definitiva. 3. Al tratarse de un aislamiento de estafilococo con ausencia de gen MECA, se decide suspender la terapia precedente, es decir, quita la piptazo y la banco, e iniciar un beta-lactámico antiestafilocóxico, oxacilina o cefazolina, toma de hemocultivos de control luego de 48 horas de terapia efectiva y de acuerdo al resultado se planteará la temporalidad de la terapia o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta por lo que revisamos es la número 3, porque se trata de un estafilococo aureus no resistente a la oxacilina con ausencia del MK y la terapia de elección por lo que revisamos es oxa o cefazo. Siempre que tengan bacteremias por estafilococo o enterococo o cándida, deben tomar hemocultivos de control luego de 48 horas de terapia dirigida. Y aquí va otro punto. La terapia dirigida, en el caso de tener una bacteremia por un estafilococo aureus meticilino sensible, es oxacilina o cefazolina y pare de contar. Si antes venía con piptazo o antes venía con banco o con cualquier otro beta-lactámico, siendo sensible in vitro al resto de los beta-lactámicos, cosas que no sean oxacilina o que no sean cefazolina no se consideran terapia efectiva. Esto es importante para la temporalidad de la toma de de los eh, de los hemocultivos. Sigamos a la siguiente. Paciente, cuadro clínico de 48 horas en fiebre, escalofríos, malestar. A su ingreso presente hipotensión, traslado a UCI. Inician terapia antibiótica con piptazo y banco, que es lo que habitualmente se pulula. En los cultivos tomados evidencia bacteremia por cocos gram positivos. Se realiza una prueba de PCR múltiple anidada y en esta se documenta, ahí sí, un estafilococo meticilino resistente. Ante tales resultados, usted continúa la terapia establecida con piptazo y banco a la espera del antibiograma 1. Suspende la piptazo para dar continuidad a la vancomicina con toma de niveles de banco, valle para optimizar la terapia, solo valle para optimizar la terapia, ecocardiograma, hemos de control luego de 48 horas de terapia efectiva para pautar el tiempo de tratamiento definitivo. Suspende la piptazo y da continuidad a la banco con toma de niveles de banco pico y valle para el cálculo de la UC, de la vancomicina y poder realizar optimización de la terapia, ecocardiograma, hemos de control luego de 48 horas de terapia efectiva para pautar el tiempo o suspendería el tratamiento y Stavroin sería adapto a dosis de 6 miligramos kilo día, ecocardiograma, hemos de control luego de 48 horas de terapia efectiva. Aquí la respuesta correcta es la 3, se debe optimizar el uso de la vancomicina con niveles pico y valle y no solo valle como estaría en la 2, se debería tomar un ecocardiograma idealmente transesofágico y luego de 48 horas y mirando el AUC sobre MIC se definirá terapia. La tercera, podrían pensar que es, pero esta dosis está muy baja y digamos que la dosis que se debe utilizar en bacteremia por estafilo y también por enterococo es la más alta posible, entre 10 a 12 miligramos por kilo. Y a priori, digamos que uno no optaría por cambiar inmediatamente la vancomicina a menos que hubiera una condición que lo implicara. Por ejemplo, que hiciera hipersensibilidad, por ejemplo, que tuviera una falla renal en progresión y no tuviesen posibilidad de optimizar con niveles la terapia. Y en el caso del estafilo, si se va a tratar con dapto una bacteremia, tiene que ser una dosis más alta, por lo menos 10 miligramos por kilo. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Paciente, cuadro clínico de 20 días, fiebre cuantificada, escalofríos, deterioro de la clase funcional, soplo sistólico, aparición nueva, hemorragias en astillas, realiza impresión diagnóstica de endocarditis, se toman hemocultivos que demuestran gram positivos, que termina siendo, y un ecocardiograma que demuestra una vegetación con un enterococo sensible a ampicilina. Razón por la cual usted considera cambiar el manejo antibiótico, suspender la vancomicina e iniciar ampicilina, 12 miligramos cada 4, toma de hemocultivos de control luego de las 48 horas, proyectadas 6 semanas del hemocultivo negativo. Cambiar el manejo antibiótico, suspender banco e iniciar ampicilina en dosis altas más ceftriaxona, toma de hemocultivos de control de terapia efectiva, a las 48 horas tomar los hemos, proyectando la terapia desde el hemo negativo, derivar al paciente a cirugía cardiovascular, o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta sería la número 2. Al ser una bacteriemia de alto inóculo, cuyo mejor ejemplo es la endocarditis infecciosa, se debe utilizar biterapia. Y como lo vimos en el ejemplo casi final de la terapia, el uso de ceftriaxona, como es en este caso, o versus gentamicina, es equiparable en cuanto a resultados de mortalidad y tiene mucha menor toxicidad, razón por la cual es la terapia de elección. Y creo que era la última pregunta. Ah, no, aquí está otra pregunta, qué pena. Caso de la vida real, consulta, dolor abdominal generalizado, 8 horas, a su ingreso, apendicitis, se lleva a cirugía, apendicitis gangrenosa, 4 cuadrantes, se realiza control quirúrgico y lavado de la cavidad. El paciente lo pasan a UCI, le ponen manejo antibiótico con piperacilina tazobactam, es llevado a revisión en segunda oportunidad, donde se evidencia dehiscencia del muñón apendicular con peritonitis fecal, se realiza lavado y cierre, no se toman cultivos en ninguno de los dos procedimientos. Por favor, siempre indiquen la toma de cultivos en este tipo de procedimientos. Es bastante frecuente que no se tomen ni al principio ni durante, sino hasta que se sugiere. Retorna a la unidad de cuidados intensivos en donde se sigue escalar terapia meropenem. Luego de 5 días de terapia egresa a pisos, pero en el día 16 de estancia hospitalaria, escalofrío, fiebre, hipotensión, vuelven a trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo, le toman unos hemocultivos que reportan cocos gram positivos, se inicia banco, luego de las 48 horas se reporta aislamiento de enterococos faecium resistente a vancomicina. Ante el hallazgo, usted decide suspender banco e iniciar linezolid, suspender banco e iniciar dosis de dapto a 6, suspender banco e iniciar dapto a dosis de 10 a 12 miligramos por kilo más ampicilina dividido en 4 horas o ceftarolina o ninguna de las anteriores. La respuesta es biterapia y la mejor combinación posible en cuanto a bacteremia por este germen debe ser daptomicina a dosis altas más ampicilina. Listo pues, creo que era la última pregunta y así es. Y quedo entonces, voy a dejar de compartir y quedo entonces pendiente de las preguntas que me quieran formular. Gracias, doctor Carlos. Tenemos una pregunta nomás en el chat ¿Ok? que dice, Mónica María Figueroa, los equipos automatizados no tienen para tamizar ceftriaxona en Enterococcus. ¿Cuál sería la forma adecuada de tamizarla o no se realiza? Bueno, es importante conocer que no se va a tamizar y no se debe tamizar en el sentido de que es resistente intrínsecamente. Bueno, un resultado en MIC de ceftriaxona no va a cambiar mi opción de colocar el beta-lactámico. Digamos que el estudio en Enterococcus fecalis se hizo con ceftriaxona, pero existen otros beta-lactámicos como ampicilina o ceftarolina que también demuestran sinergia con un resultado de saturación similar a la que se produce con la ceftre. Entonces, no es que yo necesite un resultado de ceftriaxona para utilizar la ceftriaxona como estrategia de saturación, porque recuerden que, voy a volver a poner esto acá, recuerden que el enterococo, por sus características, recuerden que es un tigre, es resistente natural a todas las cefalosporinas. Entonces no voy a tamizar, no debo tamizar eh, el valor de la ceftriaxona porque la voy a utilizar sabiendo que es resistente, es decir, no necesito ese valor de MIC para poder utilizarla. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, antes de cerrar, Bueno, no sé, doctor Carlos, ¿tiene algún otro comentario, alguna pregunta? sí, muchas veces uno cree que y reitero el primer planteamiento con el que arranqué la presentación, y esto es sobre todo se ve con gram positivos con frecuencia mayor que con gram negativos. Con gram negativos ya existe una conciencia mayor de la importancia de descalar, pero descalar en un sensible no solamente implica impactar mucho más en la resistencia a futuro, sino que en estos casos en particular se encuentran en directa relación con el resultado clínico. Entonces, primera premisa o para concluir, si yo tengo un estafilococo sensible, lo trato o con oxacilina o con cefazolina. Punto final. Es sensible al resto de los beta-lactámicos, pero no se comportan ni farmacocinética, ni clínica, ni en resultados de mortalidad de manera similar. Así in vitro sean todos sensibles. Primer punto. Segundo punto, si voy a utilizar vancomicina en infecciones graves, debo optimizarla y realizar el cálculo una vez se acostumbra al uso de los software, incluso hay muchos gratuitos, no es para nada complejo, hay que pautar una adecuada toma y realizar, digamos, educación para el momento de las tomas de los niveles de vancomicina que van a impactar y deben impactar sobre todo en menor nefrotoxicidad. Y por último, siempre que tengan una bacteremia por un enterococo fecalis, incluso si tienen una causa documentada, tienen que buscar endocarditis infecciosa y además, siempre que tengan infecciones de alto inóculo por enterococo, sea fecalis o sea fashion, tienen que utilizar biterapia. No necesitamos tamizar o necesitamos MIC de ceftriaxona o de ampicilina, sabiendo que es resistente, por ejemplo, un fashion, o en el caso de la ceftriaxona, incluso el fecalis, porque lo que lo voy a utilizar sabiendo que es resistente es para saturar unas PVPs y que el antibiótico que es sensible funcione mejor. Era como resumiendo la presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Aquí tengo otra pregunta. ¿El uso de Oxamasclin en infecciones de tejidos blandos por su acción contra las toxinas del estafilococo sí tiene beneficios? Bueno, es una pregunta muy interesante y sirve hasta en el estreptococo. Siempre que ustedes tengan una infección grave de piel y tejidos blandos, así no tengan aislamiento, es decir, así no sepan que sea un estreptococo o que sea un estafilo, tienen que utilizar antibióticos combinados, uno de ellos que tenga acción de bloqueo ribosomal. En este caso, la clindamicina o eventualmente, en ciertos casos puntuales, eventualmente el linezolid. Porque sobre todo en estreptococo cambia la mortalidad y con un metaanálisis que salió tal vez el año pasado en Lancet Infectious Disease con una proporción muy grande de pacientes, incluso en infecciones leves cambia la evolución clínica de la enfermedad. Siempre que tengan una infección severa de piel y tejidos blandos, tienen que utilizar un antibiótico apareado con clindamicina o con linezolid porque ese bloqueo ribosomal por expresión de toxinas, sobre todo en estreptococo, cambia la evolución clínica de la enfermedad y disminuye la mortalidad en estreptococo. Y teóricamente, en estafilo, con la combinación que comenta la persona que pregunta, oxaclindamicina, estaríamos de manera teórica tratando de evitar eh, un, un efecto del alto inóculo sobre la oxacilina, que sería el efecto paradójico de Eagle, que es una de las causas de la falla de oxacilina en alto inóculo en un estafilo sensible. Entonces, yo personalmente, siempre que tengo una infección severa de piel y tejidos blandos, coloco habitualmente biterapia y siempre utilizo un bloqueador ribosomal a la espera de cultivos, hemocultivos o cultivos de tejido, que puede ser Clinda o Linezolid dependiendo de la circunstancia en particular. Entonces, la respuesta es que en esos escenarios sí, sí sirve y sí se usa. Muchas gracias, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé, ¿algún otro comentario? Yo les estoy compartiendo la información sobre la Semana Mundial del Agua, donde van a poder escuchar al doctor con otra charla súper interesante y con más charlas adicionales sobre este tema y otros temas relacionados con resistencia antimicrobiana. Y en el chat podrán encontrar la agenda.
Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, ¿les parece si damos por cerrada la sesión del día de hoy? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, súper interesante siempre hablar de estos temas y todos los días hay algo nuevo a este respecto, es excelente. Así es. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias, doctor Carlos. Nos vemos el martes. Gracias a ti, nos vemos el martes entonces, que estén muy bien. Feliz día, que estén muy bien.